o con la reapertura de paritarias, para decirlo correctamente, y hoy tenemos al gremio de camioneros, que está en la puerta de la radio. Un poco la introducción, esta que le estoy contando, tiene que ver con la conflictividad que se nos viene luego de las medidas que ha anunciado la ministra Batakis el día lunes, el domingo, en realidad día lunes temprano por la mañana. El domingo nos dijeron que había una conferencia de prensa una semana después de haber asumido la cartera, y el lunes, recuerden, a la mañana, ayer, se sentó junto a varios ministros, entre ellos el de Agricultura, el de Producción, a decirnos, el de Trabajo, qué es lo que nos iba a pasar a los argentinos. La palabra que estuvo dando vuelta es equilibrio fiscal. Y de esa palabra vamos a analizar y vamos a charlar en la mañana de hoy, ¿no? ¿Qué implica el equilibrio fiscal para la República Argentina? Uno a priori diría el equilibrio fiscal es el equilibrio sostenible, ¿no? Es el sustentable, es cuando uno puede gastar todo lo que le ingresa. El problema es las diferencias que tiene la Argentina hoy y las desigualdades que tiene la Argentina hoy. ¿Dónde es el primer lugar que uno debería recortar para lograr ese equilibrio? Y la otra pregunta es un poco la que yo me empezaba a esbozar ayer y que me parece que hoy la vamos a poder analizar ya con todo el equipo en la mesa, es hasta dónde ese equilibrio fiscal es real desde lo discursivo, pero va a ser real en la práctica. Y esto tiene que ver con ¿qué se va a recortar? No se van a tomar más empleados públicos. ¿Qué va a pasar con el empleo público? ¿Qué va a pasar con los aumentos salariales en el empleo público? ¿Qué va a pasar con las empresas empresas estatales que no puedan de alguna manera autofinanciarse? ¿Qué va a pasar con los déficits que se generen presupuestariamente en una empresa? Ejemplo, la más conocida de todas es Aerolíneas, pero si vos en el presupuesto te dicen, mira, te doy 100 y gastaste 120, ¿cómo se va a emitir esa diferencia para pagar los 20 pesos de diferencia en el presupuesto? ¿De dónde va a salir? O directamente la empresa va a dejar de funcionar, por ejemplo, en noviembre, porque hasta noviembre tiene los gastos cubiertos y todo diciembre no. Digamos, son todos anuncios que parecen estar muy bien desde el punto de vista técnico, y lo que todos los economistas dicen que había que hacer desde hace años. Digamos, este fue el discurso de Mauricio Macri en la campaña, cuando gana la presidencia, el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que uno tiene. Y recuerdo que muchos miembros de Juntos por el Cambio comparaban esto con una casa. En una casa vos tenés 100, no podés gastar 120, porque si no le pedís 20 al banco y te vas de alguna manera desfinanciando. Eso era el ejemplo típico que nos daban todos en la campaña donde Mauricio Macri llega a la presidencia. Eso después no pasó. Es más, Mauricio Macri terminó con una deuda más grande en la que ingresó, financiándose no con emisión, sino con deuda externa. Esto siguió en el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, en el medio hubo una pandemia, hay una guerra, y fue la justificación para ese endeudamiento y para esa emisión, que está generando inflación, que es la que todos vivimos, y la conflictividad en la calle con los trabajadores pidiendo correrle a la inflación. Y por el otro lado, los movimientos sociales y la izquierda, que dicen, esto es lo que está pasando, que nosotros dijimos que iba a pasar, por pagarle al Fondo Monetario Internacional y por no haber desconocido la deuda que Macri tomó sin preguntarle al pueblo argentino. Es consecuencia directa de eso. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar o tengo que sufrir o tengo que padecer algo que a mí nadie me preguntó que tenía que hacer? Pero en el fondo está esta palabra, equilibrio fiscal. ¿Cómo autofinanciarse? Hay algo que siempre se habla de el éxito económico del gobierno de Néstor Kirchner. Cómo la Argentina voló respecto a los números en el gobierno de Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner siempre decía que tenía dos superávit, los superávit gemelos, no sé si se acuerdan, que todos los números le daban bien y que él se levantaba a la mañana y que todas las mañanas analizaba económicamente cómo iba la Argentina y nunca quería tener déficit, porque se decía, si hay déficit la Argentina no sale, si no sale no puede pagar la deuda que se tiene
Y de hecho después se le pudo pagar al Fondo Monetario Internacional y nos pudimos desendeudar en ese momento, gracias a esos buenos números económicos. No es lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner, al menos no es lo que dijo en los últimos 3 actos que hizo, donde dijo que el déficit fiscal no necesariamente generaba inflación y que tener déficit fiscal no necesariamente era malo. Entonces, acá se viene una tensión que es fenomenal. Grabois no queriendo saludar a la ministra porque le dijo de entrada que el ingreso universal no necesariamente iba a ser posible. Y ya tenemos a Grabois en la calle junto al resto de los movimientos sociales. Ayer teníamos dudas si iba a estar o no iba a estar. Finalmente ya sabemos que el jueves va a estar. El jueves va a ser intransitable Buenos Aires. Entonces, ¿de qué lado estar? Y esa es una pregunta que hoy yo le quiero hacer al equipo. ¿De qué lado estar? Estar de lo que hay que hacer respecto a sí. Hay que buscar un equilibrio fiscal. ¿Cuántos argentinos más se van a caer del sistema por buscar este equilibrio fiscal? ¿Y el Estado puede de alguna manera seguir solventando el no equilibrio fiscal? Yo creo que es un gran debate para analizar, para pensar, para reflexionar. Y bueno, en el medio estamos todos nosotros, los argentinos. De hecho, en el plan económico que nos plantea Juntos por el Cambio, nos dice: van a ser años muy duros, inclusive así gane Juntos por el Cambio. Porque saben que este plan económico que está intentando Alberto Fernández con Bataki desde ayer, con el recorte en varios sectores, es el que va a tener que seguir implementando Juntos por el Cambio de ganar. Y es la gran preocupación que todos tienen, el rumbo de la Argentina. Habría que preguntarle al presidente de la Nación si este plan económico que decide de alguna manera trazar o llevar adelante es un plan económico consensuado, por ejemplo, con la oposición. Y si no es el plan económico, por ejemplo, que Melconian le fue a presentar a la vicepresidenta de la Nación. Atención con esto, ¿eh? Porque me parece que es todo lo contrario de lo discursivo que venía diciendo gran parte del Frente de Todos. Y me pregunto si no es parte de una ruptura mayor que puede haber de cara a las elecciones del 2023 dentro del Frente de Todos. Esto es El Arranque. El Arranque. Con Maxi Lecky, el programa político más importante de la radio online argentina. El Arranque en Radio Sónica.